Continúa la fase 1 de la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Repudio unánime por el asesinato del periodista y escritor Javier Valdés Cárdenas. Un sacerdote es atacado en la Catedral de la Ciudad de México. Policías detienen al agresor. Se registra un nuevo enfrentamiento entre militares y ladrones de combustible en San Francisco Tláloc, Puebla. El diario The Washington Post acusa a Donald Trump de compartir información de inteligencia a Rusia. Trump se defiende. Juan Carlos Osorio da a conocer la lista de convocados para Copa Confederaciones y eliminatoria mundialista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Jimena Ampudia y es un verdadero placer tenerlo aquí en México al Día, hoy ya martes 16 de mayo. Les saludo con gusto a nombre, desde luego, de Enrique Lascano, quien es, como usted sabe, el titular de este espacio informativo. Le doy la más cordial bienvenida y empezamos ya con la información. La fase 1 de contingencia ambiental por contaminación se mantiene en el Valle de México. Esta se activó desde ayer por la tarde y hoy dejaron de circular los vehículos con holograma de verificación 1 y 2, terminación de placa de circulación número NON, y los vehículos con engomado color rosa y terminación de placa número 7 y 8. La Comisión Ambiental de la Megalópolis dijo que las condiciones atmosféricas son desfavorables para la dispersión de contaminantes, además de que, pues también la radiación solar provocará que durante la tarde se observe un incremento en la concentración de ozono en la mayor parte de la zona metropolitana del Valle de México. A las 15 horas, a las 3 de la tarde, la comisión dará a conocer su nuevo reporte. Bueno, y siguen las expresiones de condena por el asesinato este lunes del periodista Javier Valdés, fundador del semanario Río 12 y corresponsal de La Jornada. Valdés Cárdenas fue interceptado por hombres armados en las inmediaciones de su oficina en Culiacán, allá en Sinaloa, quienes le dispararon y pues escaparon del lugar. El fiscal del estado, Juan José Ríos, dijo que por las evidencias recolectadas en el lugar de los hechos, se trató de un ataque directo contra el comunicador, a quien le dispararon en 12 ocasiones y con 2 tipos de armas cortas. La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, inició ya una carpeta de investigación. En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Organización de los Estados Americanos y también la UNESCO, entre otros organismos, condenaron el asesinato de Valdés Cárdenas. Aquí, en la Ciudad de México, periodistas de distintos medios de comunicación realizaron una protesta al pie del Ángel de la Independencia en varias ciudades de Sinaloa, como Los Mochis, Culiacán y Guamúchil, así como Mazatlán. Los comunicadores salieron a las calles para exigir justicia y que se aclare el asesinato de Javier Valdés Cárdenas. Y bueno, pues vale revisar su perfil. ¿Quién era justamente este gran periodista, considerado especializado en temas del narcotráfico? Aquí le presentamos una semblanza. Periodista, escritor, pero sobre todo, ser humano. Le dolía la realidad sinaloense, un estado que en los años más recientes se vio envuelto en una ola de violencia como consecuencia del narcotráfico. A través de su trabajo, de sus libros y columnas, trató de reflejar ese dolor, ese sentimiento de frustración, señalando siempre a quien, para él, son los culpables de esta vorágine violenta. Mi tarea como periodista fue recuperar esas historias, traerlas, regresarles la humanidad, los latidos, el torrente sanguíneo, el nombre, el apellido. Pero hay que contar estas historias, no contar muertos, contar historias de vida en medio de la muerte. Nunca se dio por vencido. Siempre encontró palabras de aliento para sus colegas. En todo momento abogó por la protección al gremio. Rechazó el normalizar la violencia en su contra. Nunca se acobardó. Mantuvo su labor periodística sin importar las amenazas. Creo que me toca como periodista, en lugar de hacerme y voltearme por otro lado. Hace unos meses, tras la muerte de la periodista Miroslava Breach, Javier escribió: a Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos si esa es la condena de muerte por reportear este infierno, no al silencio. Mala Hierba, su columna, fue baluarte del periodismo en Sinaloa. Cada semana reflejaba los deseos de Valdés por recuperar la paz en la entidad, por un futuro mejor. Escribió 4 libros: Mala Hierba, Mis Narco, Huérfanos del Narco y Narcoperiodismo.
En todos ellos relató, sin censura, el drama del narcotráfico en México. Hoy es una víctima más de la violencia en contra del gremio periodístico. Su muerte, como su vida, resaltan la importancia de proteger al reportero, a la libertad de expresión. Descanse en paz. Una verdadera pérdida para el sector periodístico aquí en México y también en el mundo, pues él era colaborador de la agencia francesa de noticias AFP y la situación de seguridad para los periodistas preocupa y mucho. Déjeme contarle otro caso y es el de la subdirectora del semanario local El Costeño, Sonia Córdoba Oseguera, y también de su hijo, quien es periodista Jonathan Rodríguez Córdoba, quienes fueron atacados por sujetos armados mientras viajaban en su vehículo en el municipio de Autlán, allá en Jalisco. El joven de 26 años murió lamentablemente durante la agresión. Sonia Córdoba, de 48 años, fue trasladada a un hospital de Guadalajara, donde su estado de salud se reporta como grave. Y la tarde de este lunes, mientras finalizaba una misa en la Catedral Metropolitana, el padre Miguel Ángel Machorro fue apuñalado al menos en 3 ocasiones por un sujeto. El sacerdote fue trasladado en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública a un hospital para recibir atención médica inmediata, pues su estado de salud se reportó como crítico. El agresor, identificado como John N., quien aseguró ser un artista estadounidense, fue puesto a disposición del Ministerio Público para comenzar las investigaciones. En tanto, la Arquidiócesis Primada de México condenó desde luego la agresión contra el religioso y aseguró que se trató de un hecho fortuito, por lo que no se intensificarán las medidas de seguridad en la Catedral Metropolitana. Las medidas de seguridad son medidas de seguridad sobre todo para la protección de los fieles. No tenemos medidas de seguridad excepcionales para los sacerdotes porque pues finalmente se trata de un tema de buena fe, pero de inmediato se aplicaron los protocolos y la persona fue detenida de inmediato. El cardenal Norberto Rivera Carrera, quien se encuentra en Roma, allá en Italia, fue notificado de lo sucedido y pidió a través de su cuenta de Twitter orar por la salud del sacerdote herido. Bueno, y damos un giro a la información. Este lunes se registró otro enfrentamiento entre militares y ladrones de combustible, esta vez en el municipio de San Francisco Tlaloc, en Puebla. El tiroteo ocurrió cuando elementos del ejército encontraron 4 camionetas que transportaban combustible robado y al verse descubiertos, los huachicoleros iniciaron disparos. Tras el enfrentamiento, los ladrones de combustible huyeron rumbo al estado de Tlaxcala y no se reportaron personas heridas o muertas por estos hechos. Y el Grupo de Coordinación contra el Robo de Combustible se reunió justamente para analizar los avances y las medidas adoptadas para frenar este ilícito acto. Se acordó crear grupos de trabajo en los estados de Puebla, Veracruz, Tamaulipas y también en Guanajuato para reforzar la estrategia contra este delito. En la reunión estuvieron representantes de instancias federales como la PGR, las Secretarías de Gobernación, Marina, la Defensa Nacional, Energía y Hacienda, así como Pemex. Este grupo de coordinación sesionará periódicamente para dar seguimiento a las acciones acordadas. Bueno, y en más información, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, reconoció que es necesario actualizar el marco normativo para combatir justamente el robo de gasolinas. En este sentido, hizo un llamado al Congreso para que apruebe la reforma pendiente a la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Nosotros pensamos que sería muy valioso que se actualizara y es posible que la experiencia que estamos viendo nos ilustra que pudieran hacer falta en el futuro otras modificaciones, pero de entrada, las ya planteadas y aprobadas por los diputados nos serían de gran utilidad. Respecto a la reunión con los gobiernos de Puebla, Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas, dijo que se planteó una estrategia integral que tomará en cuenta las necesidades y características geográficas de cada estado para entregar mejores resultados. Esto lo dijo al inaugurar la 27 Convención de Aseguradoras AMIS. Es una estrategia que implica el compromiso de muchas instancias del gobierno federal, pero que para que sea exitoso tenemos que desdoblarla a nivel de cada estado con algunos elementos genéricos, pero con algunos elementos y problemáticas que son específicas a cada estado. La recepción de la estrategia fue muy buena, el compromiso de trabajar juntos fue muy bienvenido y estamos ciertos.
Bueno, y esta mañana se inauguró la Conferencia Nacional sobre Química Forense, que en esta ocasión pues tiene como tema central el alza en el consumo y las consecuencias de la droga conocida como fentanilo. Al encuentro acudió la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, quien reiteró el compromiso de su país para trabajar en conjunto con las autoridades mexicanas, esto a fin de combatir el problema del narcotráfico. Los Estados Unidos y México están profundamente comprometidos en contrarrestar esta amenaza. Al mismo tiempo, debemos velar por la seguridad de los cuerpos policíacos y del personal médico y científico, ya que son ellos quienes están tratando de detener el flujo de estos medicamentos. Bueno, le comento que el fentanilo es considerado una sustancia sintética con efectos hasta 50 veces más fuertes que la misma heroína, y tanto su consumo como tráfico pues está en aumento en los últimos años entre México y Estados Unidos. Solo en los Estados Unidos en el año 2015, más de 33,000 personas murieron a causa de sobredosis por opioides. Esto representa un aumento del 72% con respecto al año anterior. Con estos protocolos ayudarán a llevar ante la justicia a las organizaciones criminales que producen, trafican y venden esta droga. Y pasamos a la información internacional, porque en medio del gran escándalo político en Estados Unidos, el presidente Donald Trump defendió su derecho absoluto de compartir información con Rusia. En Twitter aseguró que su intención es implicar a este país en asuntos terroristas y humanitarios. Esta fue su respuesta tras la investigación publicada por el Washington Post, la cual señala que Trump dio información secreta sobre el Estado Islámico al Kremlin durante la visita del canciller ruso Sergei Lavrov a Washington la semana pasada. Y de acuerdo con expertos de inteligencia de Estados Unidos, hackers norcoreanos estarían detrás del ciberataque mundial que fue lanzado el pasado viernes y que afectó a 150 países. Según los informáticos, el virus WannaCry es similar al de 2014, que fue lanzado desde Pyongyang, capital de Corea del Norte, contra la compañía japonesa Sony, aunque pues esto es prueba insuficiente para el presidente ruso Vladimir Putin, quien acusó a los servicios secretos estadounidenses de ser la fuente primaria del ransomware que ya ha afectado a unas 500,000 computadoras. En tanto, Donald Trump recibió esta mañana allá en la Casa Blanca al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Este primer encuentro se produce justo una semana después de que Trump provocara el descontento de Turquía al autorizar el envío de armamento a milicias kurdas en Siria que luchan contra el Estado Islámico. Es un gran honor tener al presidente Erdogan de Turquía. Vamos a tener largas y duras discusiones. Sé que tendrán mucho éxito. Hemos tenido una gran relación y lo haremos aún mejor. Así que esperamos tener discusiones muy fuertes y sólidas. Bueno, además de la guerra civil en Siria, el terrorismo y la crisis de refugiados, se espera que ambos líderes aborden también la extradición del opositor Fethullah Gülen, a quien el presidente turco acusa de organizar el fallido golpe de Estado que usted recordará se perpetró en contra de su gobierno el pasado 15 de julio. Y justamente hablando de Siria, allá en Ginebra, Suiza, comenzó una nueva ronda de negociaciones de paz auspiciada por la ONU con delegaciones del gobierno y de la oposición armada. Desde el 2016 se han realizado ya 5 encuentros para buscar un acuerdo que ponga fin al conflicto civil en este país árabe que ha dejado más de 320,000 muertos y millones de desplazados. Sobre la mesa, representantes del gobierno piden acabar con el terrorismo de los grupos opositores, quienes están armados, y por su parte los rebeldes exigen establecer un gobierno de transición y convocar también elecciones para dar salida al presidente Bashar al-Assad. Y de Siria nos vamos a Yemen. Ahí fue declarado el estado de emergencia ante un brote de cólera sin precedentes que en las últimas semanas ha cobrado la vida de 184 personas. Las autoridades sanitarias piden ayuda internacional para atender unos 2.500 casos confirmados y más de 8.500 sospechosos de contagio ante la falta de infraestructura en este país que está devastado por 2 años de guerra civil y por los bombardeos de la coalición militar liderada por Arabia Saudí con apoyo de los países occidentales.
Pasamos a Venezuela. Hay un joven de 17 años, murió ayer por heridas de bala en el gran plantón convocado por la oposición. Medios locales hablan también de 2 muertos en Táchira y Barinas, lo que elevaría a 45 el número de fallecidos en 6 semanas ya de protestas contra el presidente Nicolás Maduro. Hoy se espera que las marchas continúen en medio de un importante dispositivo de seguridad para evitar enfrentamientos entre seguidores y opositores al régimen chavista. Y de la escena internacional pasamos ya a asuntos de México y vamos ahora con las breves electorales. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tiene abiertas 36 investigaciones por el proceso electoral en Coahuila, entre los que se encuentran peculado electoral, solicitud de votos a cambio de promesas, beneficio o pago y el condicionamiento de programas sociales. La Secretaría General del PRI, Claudia Ruiz Massieu, interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral contra el candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya. Pide que le quiten la candidatura por sus declaraciones con doble sentido contra las mujeres. El próximo lunes 22 de mayo a las 18 horas se realizará el segundo debate entre candidatos a la gubernatura de Nayarit, organizado por el Consejo Empresarial del Estado. Así lo anunciaron el presidente del Instituto Estatal Electoral de la entidad, Celso Valderrama Delgado, y el presidente del organismo empresarial, Juan Topete Rivas. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit informó que se presentaron quejas contra el candidato independiente a la gubernatura, Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como Lallín, por supuestamente entregar pantallas durante su campaña. Precisó que la FEPADE ya tomó cartas en el asunto e investigará el caso. Un juez federal negó el amparo a la diputada local Eva Cadena en contra de una posible orden de presentación. Esto luego de que fuera captada en 3 videos recibiendo dinero supuestamente para el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Ahora Cadena Sandoval deberá presentarse el próximo 30 de mayo en un juzgado de la Ciudad de México para recibir notificaciones relacionadas con su expediente. Y lo invito ahora a pasar a nuestra sección de agrofinanzas con Efraín Flores. ¿Qué tal, amigos? Un servidor, Efraín Flores, los saluda en Agrofinanzas. En unos días, el próximo 13 de junio, para ser precisos, ProMéxico va a cumplir 10 años de vida. ProMéxico es la oficina responsable de promover al país y sus productos en el exterior, dando impulso a las exportaciones, atrayendo inversión extranjera directa e incluso buscando la internacionalización de empresas mexicanas. ProMéxico cuenta con 48 oficinas en 36 países. La mitad está en Estados Unidos y Canadá y el resto en otras latitudes, además de 30 delegaciones en los estados, cuya obligación es estar atentas a las necesidades de las distintas regiones. Nacido a raíz del intento fallido de fusionar el Bancomex con el Nacional Financiera, para este año ProMéxico tiene la meta de atraer hasta 175 proyectos y aportar 14.200 millones de dólares de inversión extranjera directa al país. Hasta febrero pasado ya se habían concretado 29 de ellos, 19 de los cuales son en economías diferentes a Estados Unidos. Y es que la incertidumbre que se vive ante la renegociación del NAFTA, del Tratado Norteamericano de Libre Comercio, ha obligado al país y a los productores a buscar diversificar los mercados. Por ello, Paulo Carreño King, quien fue nombrado director general de ProMéxico en febrero, recordó que en el año de 2012 un 44% de la inversión extranjera provenía de Estados Unidos, mientras que hoy en día la inversión extranjera directa es del 38% de Estados Unidos. Incluso 2/3 partes de los proyectos confirmados para este año son de países distintos a Estados Unidos. Como un ejemplo del trabajo que realiza ProMéxico está que a fines de marzo, 18 empresas mexicanas participaron en Expocomer, la principal feria multisectorial de América Latina y el Caribe, organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Por hoy es todo en Agrofinanzas. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Efraín Flores.
Y pasamos a hacer un recorrido por el mundo de los deportes. ¿Con quién mejor que Eduardo Gaitán? Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos vamos con noticias de la selección mexicana del fútbol. Es correcto, Jimena, qué gusto saludarte. Igualmente. Amigos de México al Ley, nos vamos directamente con Verónica Dávalos, que nos tiene todos los detalles de la convocatoria de Juan Carlos Osorio. Adelante, Vero, buenas tardes. ¿Qué tal, Lalo? Amigos de México al Día, los saludo con mucho gusto desde el Centro de Alto Rendimiento, donde Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana, dio a conocer la lista de 32 convocados que disputarán los encuentros de preparación ante Croacia e Irlanda los próximos 27 de mayo y 1 de junio. En esta primera lista saldrán los representantes para la Copa Confederaciones y los partidos de clasificación mundialista ante Honduras y Estados Unidos aquí en la Ciudad de México. Porteros: Jesús Corona, Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera. Defensas: Osvaldo Alanís, Néstor Araujo, Raúl López, Rafael Márquez, Héctor Moreno, Diego Reyes, Luis Reyes y Carlos Salcedo. Medios: Jonathan Dos Santos, Jesús Dueñas, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Elías Hernández, Jorge Hernández, Héctor Herrera, Miguel Ayun, Jesús Molina y Orbelín Pineda. Delanteros: Javier Aquino, Jesús Manuel Corona, Jürgen Damm, Giovanni Dos Santos, Marco Fabián, Jesús Gallardo, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Irving Lozano, Oribe Peralta y Carlos Vela. Esta lista será reducida según el técnico del tricolor. Yo creo que es injusto responder eso, porque si estamos hablando, como siempre lo hemos hecho, de competencia interna, de una competencia saludable, yo creo que tiene que quedar abierta la posibilidad. Pero obviamente que por reglamento tenemos que presentar esa lista y ya la tenemos. Esta es la información, Lalo, volvemos contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Vero. Por supuesto que llama poderosamente la atención el llamado del burrito, que estará debutando con la selección mexicana, y Jesús Gallardo, que solamente ha conseguido 5 goles en 34 partidos, toda vez que Juan Carlos Osorio lo ocupa como delantero. Vámonos con información del Necaxa, porque ya tiene nuevo director técnico. Se trata de Ignacio Ambriz, quien llega en sustitución de Alfonso Sosa para el torneo de apertura 2017. Nacho regresa al equipo que lo vio nacer como futbolista profesional, en el que jugó 12 años. En conferencia de prensa, Ambriz anticipó que llega a Aguascalientes para hacer de los Rayos un equipo protagonista del torneo de apertura. Su carta de presentación: el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF con América. Necaxa será el 6º banquillo de su trayectoria como estratega profesional. Vientos de cambio en la Liga Mexicana de Béisbol. Plinio Escalante presentó su renuncia como presidente luego de 11 años de su llegada para entregar la estafeta a Javier Salinas Hernández. Escalante dejará el puesto al término de la actual campaña de la pelota azteca el próximo 15 de octubre. El mandato de Plinio pasará a la historia como el segundo más largo, tan solo por detrás de Antonio Ramírez, cuya presidencia tuvo una duración de 19 años. Y ya que estamos hablando del rey de los deportes, vámonos a la gran carpa béisbol de las Grandes Ligas. Tuvimos participación y actividad mexicana. El pitcher regiomontano Jorge de la Rosa consiguió su segundo triunfo de la temporada en la victoria de los Arizona Diamondbacks, 7 carreras por 3 sobre los Metropolitanos de Nueva York, y se mantiene invicto en la actual campaña. De la Rosa bajó el telón en la octava entrada, en la que permitió solamente un hit y recetó un chocolate. En otro frente, el michoacano Giovanni Gallardo hizo lo propio con los Marineros de Seattle, que se impusieron 6 carreras por 5 a los Atléticos de Oakland. Gallardo también llega a 2 victorias, lanzó 6 entradas, 1 tercio, permitió 4 hits y 3 carreras. El momento de irnos a la duela. Continúan los playoffs de la NBA. Este es el juego número 7 de la semifinal de la Conferencia del Este. Boston en contra de Washington. Veíamos la asistencia a Avery Bradley de Kelly Olynyk. Nuevamente Kelly Olynyk a la esquina derecha. Marcus Smart conseguía el triple. Vámonos al tercer cuarto, porque quería reaccionar el equipo de la capital. Bradley Brick con el alley-oop con Marquise Morris. 107-100, pero estaba este señor Marcus Smart, el sobre Bojan Bogdanovic. El finger roll, y de esta manera 115-105 se lleva la victoria en el séptimo juego. 4-3, ya están en la final del Este y enfrentarán a los campeones, a los Cavaliers de Cleveland. También tenemos actividad en la conferencia del Salvaje Oeste. Tenemos el juego número 2 sin Kawhi Leonard. Los San Antonio Spurs estarán visitando el Oracle Arena para medirse a las 8 de la noche a los Warriors de Golden State. Vámonos con información del deporte blanco. Tenemos información de lo que pasa en estos momentos en el Abierto de Roma, quinto Masters 1000 de la temporada. El serbio Novak Djokovic, número 2 del mundo, superó en 2 sets al británico Alias Bedene por parciales de 7-6 y 6-2 esta mañana para amarrar la calificación a los octavos de final. Vámonos con más encuentros de esta segunda ronda allá en la capital italiana, porque hubo sorpresas. Fernando Verdasco se despide a manos de David Goffin. Pablo Cuevas de Uruguay para el mundo está verdaderamente encendido. Derrotó al francés Adrián Manarino en duelo 100% ibérico. David Ferrer se llevó la victoria sobre Feliciano López en 3 episodios. Y Benoit Paire le ganó a Nicolás Mahut el duelo 100% galo.
Es lo que tenemos al momento, pero antes vamos a hablar de España, porque mañana tenemos el encuentro del Real Madrid en contra del Celta de Vigo por la jornada número 21, que podría ser definitivo para llevarse el título. Jimena, lo que tenemos hasta el momento, amigos de México al Día, nos vemos mañana. Muy bien, muchísimas gracias, linda Gracias tarde, a ti, pendientes igualmente. mañana de esto que nos dices. Claro que sí. Nosotros por lo pronto ya nos vamos, hasta aquí la información. Quédese desde luego en Iberoamérica al Día con mis compañeros Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda. Y a las 9, tiempo del centro, tiempo de la noche, Gustavo Rentería desde luego lo espera con más noticias de México, el mundo y los deportes. Yo soy Jimena Ampudia y a nombre de Enrique Lascano, titular de este espacio, le agradezco mucho su atención y le deseo una excelente tarde. Esto es México al Día.